continuación, siguiendo con el desarrollo de las ponencias, recibimos al doctor Julio Fernández Moranca, que nos desarrollará el tema control de convencionalidad en sede administrativa y por los jueces internos. Siendo catedrático de la Universidad Católica de Santa María con el curso de Derecho Constitucional, docente de la Universidad Nacional de San Agustín en materia de Derecho Constitucional, egresado por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa María con felicitación pública y magíster en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid. Lo recibimos con fuertes aplausos. Muy buenas tardes con todos. Primero agradecer la consideración de la organización a la invitación de este congreso. El día de hoy vamos a tocar el tema del control de convencionalidad, que es una figura jurídica que no solamente debe ser aplicada en materia constitucional, sino que su exigencia se debe dar en todas las demás materias, incluida el derecho civil, el derecho registral, notarial, en todas las materias del derecho en las que una persona pueda haber perjudicado o vulnerado algún derecho. Entonces, en principio, tendríamos que abordar qué es el control de convencionalidad, ¿no? ¿Cuál es el concepto de control de convencionalidad? El control de convencionalidad es una figura jurídica similar a la de control de constitucionalidad. ¿Por qué similar a la del control de constitucionalidad? Porque el control de convencionalidad lo que plantea es un análisis, es una técnica de control normativo a partir de la cual se plantea el análisis de una norma de carácter interno y una norma superior. En el control de constitucionalidad es una norma respecto de la Constitución o respecto del bloque de constitucionalidad, mientras que en el control de convencionalidad es respecto de la convención. Y claro, ustedes se preguntarán, ¿pero eso qué tiene que ver, por ejemplo, con derecho civil? Mucho, porque, por ejemplo, hace 2 o 3 semanas, máximo un mes, se ha resuelto un caso a partir del cual se ha dejado de aplicar el artículo 234 del Código Civil relacionado al matrimonio entre personas heterosexuales. ¿Qué fue lo que sucedió? Que una persona que se había casado en el extranjero pidió que se reconociese su matrimonio, un matrimonio homosexual. Se había casado la señora con una persona de su mismo sexo en Miami y pedía que se registre su matrimonio en el Estado peruano. Esto se llevó a juicio. ¿Y qué es lo que se resolvió? Se resolvió en primera instancia por el 11º Juzgado Constitucional de Lima que aplicando control de convencionalidad se debía inaplicar una norma de carácter interno como lo es el artículo 234 de nuestro Código Civil. Entonces, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo es que decisiones a nivel internacional pueden repercutir de esta manera? Yo incluso en este caso particular diría de una manera invasiva, desproporcional e ilegítima en la regulación que tenemos a nivel interno respecto de las figuras jurídicas como el matrimonio, la identidad, porque ustedes sabrán que también la identidad de género ha sido resuelta o ha sido reconocida por nuestro Tribunal Constitucional también a partir de lo establecido por tribunales internacionales. Entonces, debemos partir en principio, como les decía, del concepto. Yo les decía que el control de convencionalidad es una técnica de control normativo a partir de la cual se pone en correlación una norma de carácter interno y la norma internacional. La norma internacional. ¿Qué norma internacional? Cualquier norma internacional, cualquier tratado puede ser objeto de cumplimiento. En principio, solamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué implica esto? ¿O qué es lo que ha dicho el tribunal que ha desarrollado esta figura jurídica? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que todos los jueces a nivel interno están obligados a aplicar control de convencionalidad. ¿Sí? Todos los jueces a nivel interno. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier instancia jurisdiccional puede aplicar un control de convencionalidad. Ha agregado en su jurisprudencia, porque ese fue el primer caso, en el caso de Monacita Arellano contra Chile del año 2006, y luego, en la evolución de esa jurisprudencia, en el caso Hellman contra Uruguay del 2011, señaló que no solamente los órganos jurisdiccionales, es decir, los adscritos al Poder Judicial, deben resolver de acuerdo al control de convencionalidad, sino que son de obligatorio cumplimiento también por parte
de los administradores, o mejor dicho, de todos a nivel interno, es decir, sede administrativa. Entonces, nosotros ahí nos encontramos ante un conflicto, por así decirlo, en cuanto a la aplicación de este control. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que a partir del caso Consorcio Requena, el control de constitucionalidad, por ejemplo, se ha prohibido en sede administrativa. No se permite el control de constitucionalidad en sede administrativa. Argumentando que en sede administrativa no existe órganos con capacidad jurisdiccional. Y ya que estamos viendo la materia civil, registral, notarial, yo me pregunto, ¿el tribunal registral no tiene capacidad jurisdiccional? O yendo un poquito más allá, ¿el Jurado Nacional de Elecciones no tiene capacidad jurisdiccional? Entonces, se ha cortado una posibilidad, y claro, el Tribunal Constitucional cuando corta la posibilidad de aplicar el control de constitucionalidad, lo que dice es, no pueden aplicarlo, ¿por qué? Porque la garantía del control de constitucionalidad es que los jueces que lo aplican en el Poder Judicial, luego esa aplicación es elevada en consulta y tiene que ser resuelta por la Corte Suprema. Y ese sistema no aplica en sede administrativa. El voto del doctor Urbiola es bastante amplio en ese sentido, y lo que dice el doctor Urbiola es, no bastaba simplemente con dar mayores garantías al ejercicio de este control por parte de los órganos en sede administrativa, no bastaba simplemente con elevar la sentencia, o mejor dicho, lo resuelto por el órgano administrativo y llevarlo en consulta al Poder Judicial para ver si el control de constitucionalidad que se estaba aplicando era correcto o incorrecto. Entonces, ahí hay una deficiencia que, claro, en la última sentencia en la que se analizaba el matrimonio, en materia, obviamente en materia civil, se analizaba si el matrimonio debía reconocerse solamente a personas heterosexuales o también debía reconocerse a personas homosexuales. Lo que terminó resolviendo el juez fue en base a una sentencia internacional, o mejor dicho, a una opinión consultiva a nivel internacional. Y ahora, para darle un contexto mayor o un contexto general a la aplicación del control de convencionalidad, solamente esto para que hayan hecho la relación en cuanto a su aplicación en las diferentes materias que puedan estar abordando, ya sea derecho civil, derecho notarial, incluso procesal constitucional. Hace un momento escuchaba atentamente al doctor Camargo y escuchaba cómo él planteaba la posibilidad de que se eliminase la figura del desalojo en determinadas circunstancias. Eso, por ejemplo, si el legislativo hiciese eso, se podrían afectar algunos derechos que él mismo en la exposición señaló. Se podría ir en contra, solamente para evitar lo engorroso de los procesos, se podría ir en contra de legislación internacional, porque no necesariamente se estaría yendo en contra de la Constitución. Y ahí, por ejemplo, no solamente tendrían que aplicar control de convencionalidad los jueces, obviamente, si es que hay algún juez aquí lo tendría que aplicar, y si no, ustedes como abogados o abogadas podrían solicitarlo de parte. ¿Por qué? Porque la norma no es correcta, y el hecho de que una norma se haya dado a nivel general y por las bases previstas o siguiendo el procedimiento establecido para que sea una norma legítima, eso per se tal cual no hace que deba de aplicarse. ¿Por qué? Porque en muchos casos puede vulnerar derechos humanos. Entonces, para diagramar el contexto, yo ya les dije cuál es el concepto de control de convencionalidad. Técnica de control normativo, a partir de la cual se analiza una norma de carácter interno y una norma de carácter internacional. ¿Qué norma de carácter internacional? La Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos es la única norma que puede analizarse, porque normalmente los tratados internacionales tienen criterios amplios de regulación y son estándares mínimos. Entonces, la Corte Interamericana, en el caso de Almonacid Arellano, dijo que no solamente debe aplicarse el control de convencionalidad respecto del Tratado Internacional de la Convención, sino agregar, también se debe de aplicar el control de convencionalidad respecto de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la Corte saca una sentencia, caso Jack Yaxa contra Paraguay, Saboyamaxa contra Paraguay, o el pueblo de Saramaca contra Surinam, todos respecto a la propiedad de los pueblos indígenas, y todas esas sentencias
y lo que ha sido señalado por la Corte tiene que ser aplicado a nivel interno. Y eso lo ha reconocido incluso nuestro Tribunal Constitucional. ¿Ya? Eso lo ha reconocido incluso nuestro Tribunal Constitucional. Entonces, tenemos el Tratado Internacional, la jurisprudencia de la Corte y por último, agrega la Corte Interamericana y dice, no solamente son obligatorios en materia convencional que las normas de derecho interno respondan al derecho internacional, solamente los tratados y la jurisprudencia, sino que dice, todos los tratados que haya firmado un Estado tienen que ser objeto de cumplimiento. Todos los tratados en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la Corte ha dicho que puede analizar los derechos de la persona, la vulneración de los derechos de la persona, en relación o analizando el Tratado Internacional X en correlación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces tenemos que el bloque de convencionalidad está conformado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte y, por último, todos los tratados en materia de derechos humanos. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si se niegan derechos civiles o en un proceso civil se están discutiendo algunas cuestiones que puedan vulnerar derechos humanos, que estén yendo en contra de un tratado por la mala aplicación de una norma, por la mala aplicación de la ley? ¿Qué tendrían que hacer ustedes como abogados? O en la rama que ustedes se desempeñen, pueden ser jueces o estar en la administración pública. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Aplicar control de constitucionalidad. En sede administrativa están impedidos. Aplicar el control de constitucionalidad o pedir que se aplique el control de constitucionalidad. ¿Y qué pasaría si no va en contra de la Constitución? Pues entonces ahí se pide la aplicación del control de convencionalidad, independientemente de la sede en la que se esté discutiendo, el caso. ¿Por qué? Porque puede ser, bueno, en principio también puede ser solicitado de parte, pero también puede ser aplicado de oficio. Y eso es lo que ha pasado en el caso del matrimonio entre estas dos personas. Ahora, ustedes me dirán, usted ha venido aquí a hablarnos de materia internacional y derecho civil y nos está hablando de que los tratados internacionales están por encima de la normativa interna. Sí, es lo que yo estoy diciendo. Usted nos está diciendo que nosotros estamos sometidos a todo lo que dice la Corte. A todo no. ¿Por qué a todo? La Corte Interamericana tiene dos labores. Tiene una labor consultiva y una labor para resolver casos contenciosos. La resolución de casos contenciosos o la jurisprudencia que se emite a partir de esos casos contenciosos es de obligatorio cumplimiento. ¿Sí? Es de obligatorio cumplimiento. Pero la labor consultiva no es de obligatorio cumplimiento. Así la Corte lo haya dicho, porque la misma Corte, en la opinión consultiva número 21, ha dicho que sus opiniones consultivas también forman parte del bloque de convencionalidad. Pero yo, ¿por qué les digo que no es obligatorio cumplir las opiniones consultivas? A menos que estas, claro, luego sean incorporadas a una sentencia en un proceso contencioso. ¿Por qué les digo esto? Porque las opiniones consultivas no forman parte de las fuentes de derecho obligatorias en derecho internacional. Las opiniones consultivas no son tratados, no son costumbre internacional, no son principios generales del derecho y ni siquiera son subsidiarias porque no son costumbre y no son doctrina. ¿Ya? Entonces, yo cuando les hablo de las opiniones consultivas, porque claro, todo tiene que seguir más o menos una línea, en base a que el juez del 11º Juzgado Constitucional de Lima ha reconocido, o mejor dicho, ha inaplicado el artículo 234 del Código Civil. ¿En base a qué? En base a una opinión consultiva. Yo no sé cómo se vaya a pronunciar la sala y luego en instancias superiores respecto a la aplicación de este control, porque vemos como una figura jurídica que debería servir para orientar, salvaguardar derechos, se puede tergiversar y luego puede ir en contra de incluso la voluntad de los estados. Uno no puede decirle o obligar a un estado a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y eso no es por una cuestión o por una opinión personal. ¿Por qué? Porque incluso la Corte o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, homóloga de la Corte Interamericana, al analizar el matrimonio homosexual, en el caso Oliviari contra Italia, el recurrente pedía que se reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Y qué es lo que dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Cómo resolvió? Dijo,
al no existir, o mejor dicho, al no existir consenso europeo respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo, los estados tienen un margen de apreciación otorgado o basado precisamente en su soberanía. Los estados tienen ese margen de apreciación. ¿Por qué? Porque ellos pueden regular de la manera en la que ellos consideren necesaria esta figura jurídica. Eso, sin embargo, no implica que lo dejes al aire. ¿A qué me refiero con que lo dejes al aire? Porque el tribunal dice, una cosa es que no reconozcas el matrimonio como tal, pero otra cosa es que no des garantías jurídicas a las relaciones entre personas del mismo sexo. Y claro, eso sí es exigible a un Estado, que le dé garantías para salvaguardar este tipo de relaciones, pero no la exigencia del matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la Corte Interamericana en el caso del que yo les comento, la opinión consultiva número 24, sobre identidad de género y matrimonio homosexual? ¿Qué es lo que ha dicho? Ha dicho que todos los estados deben reconocer la identidad de género de las personas transexuales. Por ejemplo, una persona nace biológicamente hombre, que se siente mujer, y el Estado está en la obligación de reconocer en su registro civil como mujer, en base a su sexo psicológico. Eso es lo que le está diciendo la Corte a los estados, en su opinión consultiva. Adicionalmente le está diciendo que las familias, el concepto de familia, se ha ido desarrollando o se ha ido adaptando y ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, y que ahora familia no solamente tiene fines de procreación o los fines tradicionales a los cuales está resguardado, sino que también pueden existir familias conformadas por personas personas del mismo sexo. ¿Qué implica esto? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿O cuáles son las consecuencias de la última sentencia que hace poco menos o un poco más de un mes se ha resuelto reconociendo el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Qué implica? Si yo reconozco el matrimonio entre personas del mismo sexo, esa persona también puede adoptar. ¿Entienden? Se le abre un mundo de posibilidades en cuanto al reconocimiento de derechos. Igual en el caso de la identidad de género, pero esa es otra cuestión. ¿Por qué les digo que esa es otra cuestión? Porque el caso de la identidad de género, a partir del año 2016, o mejor dicho, en una sentencia del año 2016, el Tribunal Constitucional ya ha reconocido la posibilidad de reconocimiento de las personas transexuales y ha dicho que a través de un proceso sumarísimo ante juez civil tiene que solicitarse el reconocimiento de estas personas. Entonces, tenemos que se ha creado una figura jurídica que en principio solamente la aplicaban los tribunales internacionales, única y exclusivamente debía aplicarla la Corte, haciendo un paralelo al control de constitucionalidad. Sería un control concentrado de convencionalidad, porque solamente tendría que aplicarla la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y adicionalmente, ahora se ha impuesto a los estados aplicarla por todos sus jueces. Control difuso de convencionalidad en todas las materias. Materia penal en la que se esté viendo esto, se tiene que exigir. Materia civil en la que se esté vulnerando una norma internacional, cualquier norma del bloque de convencionalidad, tratado, jurisprudencia o los demás tratados de derechos humanos, todo ahora lo tienen que ver los jueces a nivel interno, tienen que aplicar. Y claro, ya se están dando ejemplos como el caso del 11º Juzgado Constitucional. Un mal ejemplo, debo decir, porque, bueno, podemos discrepar en cuanto al fondo, pero también en cuestiones técnicas se ha equivocado, porque a la hora de desarrollar este tema ha dicho que el control de convencionalidad no puede aplicarse en sede administrativa, y eso no es cierto, porque la misma Corte lo ha dicho, ¿no? La Corte ha dicho que sí se puede aplicar y se debe de aplicar en sede administrativa. Entonces, ahora tenemos una figura jurídica que debe ser aplicada por todos los jueces a nivel interno, y no solamente respecto de normas con rango de ley, como podría ser el caso del control de constitucionalidad, sino respecto de todas las normas. Por ejemplo, la consulta previa. Si alguno lleva, por ejemplo, un caso de una comunidad indígena donde se quiera realizar un proyecto, el Estado quiere realizar un proyecto. Si leen el reglamento de la ley de consulta previa, dice: el Estado tiene la obligación, el artículo 5 literal D dice: el Estado tiene la obligación
de consultar a la comunidad indígena para luego realizar un proyecto o para luego realizar el proyecto. Y más abajo, en el segundo párrafo, afirma: si no llega si la comunidad indígena no le da su consentimiento, pues yo simplemente sí. O sea, el Estado tiene la aprobación para seguir. ¿Qué implica esto? Es una norma reglamentaria de cómo se debe aplicar la ley de consulta previa, contemplada no en la convención, sino en otro tratado que, aunque suene raro, es de la OIT, el convenio 169 de la OIT, que habla sobre la consulta previa en pueblos indígenas y tribales, en comunidades indígenas y pueblos tribales. ¿Cuál es la implicancia de esto? ¿Qué implica esta norma? Esta norma implica que si yo soy Estado, voy donde una comunidad indígena, le digo: ¿sabes qué? Quiero construir aquí una carretera. A cualquiera de nosotros nos podrían expropiar. Normal, no pasaría nada. Pero si es una comunidad indígena, de la que estamos hablando, tendremos que realizar un proceso de consulta previa. Y luego de realizado el proceso de consulta previa, si no hacen, o mejor dicho, los jefes de la comunidad, los dirigentes de la comunidad indígena, no brindan su consentimiento, el Estado puede seguir, no pasa nada, yo te expropio igual, como si fuésemos cualquiera de nosotros. ¿Qué implica esto? ¿Solamente se está afectando su derecho a la propiedad? ¿Solamente se está afectando el derecho a la propiedad de la comunidad indígena? No. Una comunidad indígena vive de su territorio. Una comunidad indígena vive de lo que rodea su territorio. Si tú sacas a una comunidad indígena por haber hecho tu reglamento un mero trámite administrativo, si tú sacas a esa comunidad indígena, la puedes estar condenando a la extinción. Es decir, no solamente afecta su derecho a la propiedad, afecta su derecho a la vida, su derecho a la integridad, su derecho a la salud. Entonces, son muchas cuestiones que están en juego y que se pueden evitar a partir de la aplicación correcta del control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque viene un caso, por ejemplo, y ustedes agarran y dicen que se inaplique el reglamento de tal norma. ¿Por qué? Porque el tratado lo dice, el convenio 169 del OIT dice que las comunidades indígenas tienen que dar su aprobación para que el Estado pueda seguir. No, no dice eso. Entonces, ¿dónde está? En la jurisprudencia. Hace un momento yo les decía algunos casos: caso Saboya Maxa contra Paraguay, caso Yaqui Axa contra Paraguay, caso Shakmok Kasek y caso del pueblo de Salamaca contra Surinam. En todos esos casos, los estados han sido condenados. ¿Por qué? Porque siguieron con el proyecto, porque no obtuvieron, aun cuando no habían obtenido el consentimiento de esa comunidad. Entonces, aquí no solamente se afecta el derecho a la propiedad, y así se pueden afectar infinidad de derechos a partir de las reformas legislativas. Hace un momento escuchaba a mi colega, que respeto mucho y es muy muy bueno, el doctor Camargo, que decía que quería eliminar la figura del desalojo en ciertos casos. ¿Cómo eso podría atropellar, por ejemplo, los derechos de una persona? ¿No? ¿Cómo eso podría atropellar los derechos de una persona? Entonces, se puede a través de la legislación atropellar los derechos civiles en todas las materias. Se puede atropellar. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Nos tenemos que ir hasta instancias, incluso nos tenemos que ir hasta el tribunal, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es pedir la aplicación de este control de convencionalidad en cualquier sede administrativa, incluso en el Poder Judicial, ¿no? Pedir esto. Ahora, ¿qué pasaría? Y esa es una cuestión que estoy obligado a abordar, porque ya les he dicho que las normas de carácter interno, leyes y todas las con rango de ley y todas las que están para abajo jerárquicamente, tienen que aplicarse un control de convencionalidad. ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría si surge una norma, una reforma constitucional, y esa reforma constitucional va en contra del tratado? ¿Qué sucede cuando la Constitución va en contra de un tratado internacional? Algún constitucionalista me dirá: si va en contra del tratado, pues yo, a partir del artículo 200, inciso 4 de la Constitución, puedo interponer una acción de inconstitucionalidad. Una acción de inconstitucionalidad. Pero lo que no se ha revisado es que el Tribunal Constitucional ya se ha manifestado sobre eso en la sentencia número 18 del año 2009, a partir de la cual se planteaba una acción de inconstitucionalidad respecto de un tratado, y lo que dijo es que eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque entramos en un limbo jurídico. Cuando un Estado firma un tratado, se somete
se somete su soberanía al tratado internacional, independientemente de la norma que sea la Constitución. Por tanto, el control no puede ser posterior, dice el tribunal. El control debe ser anterior. Es decir, antes de que se firme el tratado, el Tribunal Constitucional debería garantizar de que sea ese tratado constitucional. Porque si pasase eso, tendríamos dos opciones. Primero, si va en contra de nuestra Constitución y no queremos cambiar la Constitución, simplemente no firmamos. Y segundo, si está en contra de la Constitución y queremos aún así incorporarlo, pues entonces firmamos y hacemos una reforma constitucional. ¿Qué pasaría entonces si se da una reforma constitucional a partir de la cual se vaya en contra de la Convención, de la jurisprudencia o de todos los tratados en materia de derechos humanos que haya firmado el Estado peruano? ¿Qué tendríamos que hacer? Se puede, en el caso Correa-Odría se analizó que no se puede analizar la Constitución o la constitucionalidad de la Constitución del 93, pero se podrá analizar la convencionalidad de la Constitución. Se puede analizar si una Constitución, en cualquier materia, puede estar regulando, no sé, materia civil, derecho a la propiedad. ¿Qué pasaría si es que se vulnera? O derecho a la identidad. Si se está vulnerando a partir de una regulación civil o de una regulación constitucional en materia civil, se está vulnerando el tratado, la jurisprudencia o todos los tratados en materia de derechos humanos. Y cuando me refiero al tratado, obviamente me estoy refiriendo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué pasa? Pues pasa que estaríamos en la obligación de cambiar nuestra Constitución. Y claro, algún constitucionalista aferrado me diría: no, ¿cómo? Si nuestra Carta Magna es la norma de mayor jerarquía a nivel interno. Sí, pero eso ya se ha dado en la realidad. Caso Olmedo Bustos contra Chile, llamado también Última Tentación de Cristo contra Chile. En el caso Olmedo Bustos contra Chile, ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió que a partir de la Constitución chilena se permitía la censura previa, es decir, un artículo de la Constitución chilena permitía la censura previa. Y la censura previa está prohibida por el artículo 13 de los tratados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué fue lo que hizo la Corte? Porque claro, a nivel interno, en primera instancia, se prohibió la emisión de la película que era La Última Tentación de Cristo, segunda instancia lo mismo, Corte Suprema lo mismo. ¿Qué hacemos? Pues, Corte Interamericana. La Corte Interamericana, ¿qué fue lo que dijo? Dijo: Chile, tú has sido en contra de la normativa, a la que te has obligado a respetar y por tanto tienes que cambiar tu Constitución. Y la condenó y la declaró responsable internacionalmente. Un caso en materia civil, patria potestad, caso Atala Rifo contra Chile, caso Atala Rifo y Niñas contra Chile. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un juez le quiere quitar la patria potestad a la madre porque ésta tiene una relación homosexual? Un juez, no un juez, primera instancia, segunda instancia, Corte Suprema. Todos a nivel interno dicen que no sería sano para una menor permanecer junto a su madre que tiene una relación lésbica. Patria potestad. ¿Por qué? Porque así lo determinan los órganos jurisdiccionales. ¿Qué pedirían ustedes como abogados? ¿Qué es lo que yo qué es lo que yo pretendo hacer llegar a ustedes en esta ponencia? Que ustedes podrían pedir la aplicación de normativa internacional. Ustedes podrían decir: en el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile, se dijo de que a una persona no se le puede privar arbitrariamente de la visión de sus hijas simplemente porque ésta esté o tenga una relación homosexual. Puedes quitarle por otro tipo de razones, ¿no? Obviamente razones justificadas, pero por esa que no obedece a ningún criterio de igualdad y proporcionalidad, no. Entonces, en ese caso tienen que pedir la aplicación de normativa internacional. ¿Por qué? Porque hay materias que no están siendo o no han sido lo suficientemente reguladas a nivel interno. Y esto, como les vuelvo a decir ya para terminar, no solamente o no exclusivamente es de aplicación por parte de los jueces a nivel interno. Si alguno de ustedes tiene ante sí un caso en el que note que se están vulnerando los derechos de la persona por la aplicación misma de la norma, pero esa norma no es inconstitucional, pueden pedir que se ejecute el control de convencionalidad.
Muchas gracias.